¿Alguna vez has sentido que un síntoma pequeño se convierte, de la nada, en un pensamiento enorme que no te deja dormir? A mí me pasa todos los días, pero no conmigo, sino con mis pacientes. Soy la doctora Elena Navarro, uróloga, y hoy quiero contarte la historia de un hombre que llegó a mi consultorio convencido de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Su nombre era Julián, 58 años, mecánico de toda la vida, manos fuertes, voz ronca, y un miedo tan grande que casi no podía hablar. Lo primero que noté fue cómo sostenía su gorra entre las manos, arrugándola una y otra vez, como si con eso pudiera controlar todo lo que sentía por dentro. Se sentó frente a mí y después de un silencio demasiado largo, me dijo: «Doctora, creo que algo grave me está pasando. Y ya no sé si decirlo me va a tranquilizar o me va a hundir más». En ese momento supe que este no era un caso cualquiera. Hay hombres que llegan buscando respuestas. Y hay otros que llegan buscando permiso para dejar de tener miedo. Julián era de los segundos. Me contó que desde hacía 2 meses tenía molestias al orinar. Primero fue apenas una sensación rara, como si algo no estuviera bien. Luego vinieron las noches interrumpidas, el chorrito débil, esa incomodidad en la parte baja del abdomen que uno intenta ignorar hasta que ya no puede. Pero lo que realmente lo tenía aterrado no era el malestar, era lo que pensaba que significaba. «Mi papá murió de cáncer de próstata, doctora. Y yo no quiero terminar como él». Esa frase le quebró la voz. Y créeme, cuando un hombre de casi 60 años se permite quebrarse así, es porque lleva mucho cargando sobre los hombros. Lo dejé hablar. A veces el mejor tratamiento empieza con escuchar. Julián había buscado en internet, había escuchado a los amigos, había leído comentarios en redes, y lo único que había encontrado era confusión. Unos le decían que era edad. Otros, que seguro era cáncer. Otros, que no tomara agua en la noche. Otros más, que eliminara el picante, el café, el limón, el aire acondicionado, cualquier cosa. Y entre tanta recomendación contradictoria, su ansiedad creció como una sombra que todo lo tapa. Yo conozco ese tipo de miedo. Es el miedo a perder el control sobre tu propio cuerpo. Y no discrimina, afecta a ejecutivos, a taxistas, a maestros, a abuelos. Nadie está exento. Le pedí que respirara profundo. Luego le dije algo que siempre repito, porque a veces las verdades más simples son las que más alivian. Julián, lo que imaginas suele ser peor que lo que realmente está pasando. Vamos a revisar tu caso con calma. No estás solo. Sus ojos, que hasta ese momento evitaban los míos, finalmente se levantaron. Y vi algo que no se veía cuando entró: esperanza. Poquita, pero ahí estaba. Porque lo que Julián no sabía, lo que muchos hombres no saben, es que entender sus síntomas no solo puede traer tranquilidad, sino que también puede cambiar el rumbo de su vida. Y ese era el viaje que estábamos por comenzar juntos. Antes de hacerle cualquier pregunta médica, le pedí a Julián que me contara cómo habían empezado exactamente sus molestias. Él bajó la mirada, como si admitir detalles lo hiciera más vulnerable, pero finalmente habló. «Fue de un día para otro, doctora. Empecé a sentir que tardaba más en empezar a orinar. Y luego, como si no terminara bien. Pero yo seguí trabajando. Pensé que se me iba a pasar. La mayoría hace lo mismo: esperar. Ignorar. Fingir que no es nada. Es una mezcla de orgullo, miedo y costumbre. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando dijo: «Doctora, no quiero que mi esposa se dé cuenta. No quiero que me vea débil». Esa frase la he escuchado demasiadas veces, y cada vez me pesa igual. Como si la salud masculina fuera un secreto que hay que guardar. Como si admitir dolor fuese perder dignidad. Y mientras más hombres guardan silencio, más crecen sus temores. Le pregunté sobre sus hábitos. No para juzgarlo, sino porque el cuerpo habla a través de las rutinas. Me dijo que tomaba solo un cafecito en la mañana, pero cuando empezamos a desmenuzar, resultó que ese cafecito era un termo de medio litro, más otros 2 en el taller, más uno en el camino a casa. También bebía muy poca agua, dormía mal y, como muchos, no había ido al médico en años.
Luego vino lo que yo esperaba. Doctora, ¿esto es cáncer? Dígame la verdad. Siempre hay un punto de la consulta donde el miedo se vuelve directo. Crudo. Y ahí es donde un médico tiene que sostener al paciente con claridad, no con promesas vacías. Le expliqué que los síntomas que él describía podían deberse a varias cosas, desde inflamación, hasta hiperplasia benigna, hasta infecciones, hasta, sí, cáncer. Pero que nada podía saberse sin estudios. Lo que tienes no se diagnostica con Google. Eso lo dije mirándolo firme, porque esa frase ha salvado a muchos hombres de un sufrimiento innecesario. Le pedí que me hablara sobre su papá. ¿Cómo fue su enfermedad? ¿Qué recordaba? Y ahí entendí el origen de todo ese terror. Su padre fue diagnosticado tarde. Muy tarde. De esos casos donde ya no se puede hacer mucho más que acompañar. Julián había visto de cerca el deterioro, la fragilidad, el dolor. Y había jurado que nunca viviría eso. Pero al primer síntoma, su mente lo arrastró directo a ese recuerdo. Lo toqué suavemente en el hombro. No eres tu papá. Esta es tu historia. Y tú llegaste a tiempo. Esa frase lo desarmó. Y también lo reconstruyó un poco. Después, pasamos a la parte clínica, tacto rectal, ultrasonido, análisis. Cuando terminamos, le dije que los resultados preliminares no apuntaban a algo maligno, pero sí mostraban una próstata agrandada e inflamada. No era una sentencia. Era una oportunidad. Y entonces ocurrió algo inesperado. Cuando le mencioné que ciertos hábitos, especialmente el consumo excesivo de café, podían empeorar sus síntomas, Julián soltó una carcajada nerviosa. Ay, doctora, si me quita el café, me quita la vida. Yo sonreí. Porque esa frase, aunque dicha en broma, escondía otra verdad profunda. Muchos hombres no saben cómo cuidar su salud porque nadie les ha explicado que pequeñas cosas pueden cambiarlo todo. Y eso estaba a punto de aprenderlo. Julián se quedó en silencio un instante, como si procesar la idea de cambiar sus hábitos fuera más difícil que enfrentar cualquier diagnóstico. Doctora, yo llevo tomando café desde los 15 años. ¿Es lo único que me mantiene despierto en el taller? ¿De verdad tiene tanto impacto? Me lo dijo con una mezcla de incredulidad y miedo, como si temiera que yo le arrebatara una parte importante de su rutina. Le pedí que respirara hondo. No se trata de prohibirte la vida, Julián. Se trata de entender cómo tu cuerpo responde a lo que haces todos los días. Y ahí comenzó una conversación que, para muchos hombres, debería ser educación básica. ¿Qué cosas inflaman? ¿Qué cosas irritan? ¿Qué cosas pueden volver más intensos esos síntomas que él ya estaba viviendo? Mientras le explicaba cómo la cafeína puede aumentar la frecuencia urinaria y empeorar la sensación de urgencia, él asentía lentamente. Pero había algo más debajo de esa expresión seria, vergüenza. Una vergüenza silenciosa que he visto una y otra vez. La idea de que los problemas de próstata son cosa de viejos, o algo de lo que hay que burlarse, o esconder. Y cuando un hombre empieza a sufrirlos antes de lo que esperaba, se siente como si hubiera envejecido de golpe. Doctora, dijo de pronto, es que esto me hace sentir menos hombre. Ese es uno de los pensamientos más destructivos, pero también de los más comunes. Me acerqué un poco. La masculinidad no está en cómo orinas, Julián. Está en cómo te cuidas, en cómo decides enfrentar lo que te pasa. Sé que suena simple, pero esas palabras lo hicieron relajar los hombros, como si le quitaran un peso invisible. Seguimos hablando sobre su rutina diaria, las largas horas sentado, la falta de descanso, el estrés acumulado. Su vida entera era una suma de factores que alimentaban la inflamación sin que él lo supiera. Cada dato encajaba como una pieza de rompecabezas, revelando un panorama claro. Pero entonces Julián me confesó algo que no esperaba. No vine solo por las molestias, vine porque hace una semana me pasó algo raro. Hizo una pausa larga, incómoda. Estaba en el baño y de repente, me dio miedo ver la sangre. Esa palabra, sangre, cambió por completo la atmósfera del consultorio. Lo miré directo a los ojos. ¿Sangrado al orinar? Él asintió con la cabeza, apretando la gorra como si fuera un salvavidas. Ese detalle era crucial.
No era solo inflamación. No era solo un síntoma molesto. El sangrado siempre es un mensaje que el cuerpo manda con urgencia. Algo no está bien y exige atención. No podíamos ignorarlo. Le expliqué que el sangrado puede tener muchas causas, algunas benignas y otras que requieren más investigación. Y aunque los estudios iniciales no mostraban señales de cáncer, necesitábamos profundizar. Julián escuchaba cada palabra como si estuviera en el borde de un precipicio, esperando que yo le dijera hacia dónde saltar. Vamos a encontrar la causa. Y lo haremos paso a paso, le aseguré. Pero necesito que confíes en mí y que seas honesto contigo. Lo que sientes no es debilidad. Es tu cuerpo pidiendo ayuda. Julián respiró hondo. Y por primera vez desde que había entrado al consultorio, no parecía estar huyendo de sus miedos, sino enfrentándolos. No sabía aún que el camino que íbamos a recorrer juntos no solo resolvería sus síntomas, sino que cambiaría por completo la forma en que veía su propia vida. Los días siguientes fueron clave. Le pedí a Julián que regresara con estudios más completos, análisis de orina, cultivo, un ultrasonido detallado y un perfil general para descartar infecciones silenciosas. Cuando volvió al consultorio, traía los resultados en la mano como si cargara una sentencia. Antes de sentarse siquiera, preguntó: «Doctora, ¿qué encontró?». Respiré hondo antes de responder, no por miedo, sino para bajar la tensión que él mismo traía encima. «Julián, tenemos algo importante que hablar, pero quiero que escuches todo con calma. Nada de lo que voy a decir significa que estés en peligro inmediato». Se quedó inmóvil, esperando. Le expliqué que el ultrasonido mostraba una próstata agrandada, sí, pero también una inflamación marcada de la vejiga. El cultivo reveló una infección moderada que llevaba tiempo ahí, escondida, irritando, complicando cada síntoma. Eso explicaba parte del sangrado, aunque no necesariamente lo concluía todo. Había más que investigar. Julián se llevó las manos a la cara. «Doctora, ¿cómo es que no sentí nada? ¿Cómo dejé que esto avanzara?». La culpa, ese viejo enemigo, entraba de nuevo. «Porque eres humano», respondí sin dudar. «Y como la mayoría de los hombres, aprendiste a aguantar en vez de atenderte. Pero aquí estás. Llegaste. Eso es lo que importa». Él bajó las manos y asintió, tragando saliva con dificultad. Le expliqué con detalle lo que seguía: tratamiento antibiótico, antiinflamatorios, ajustes en su rutina, y un estudio adicional para asegurarnos de que no hubiera lesiones que ameritarán seguimiento. Nada sonaba fácil, pero nada era desesperante. Y eso, para un hombre acostumbrado al miedo, ya era un alivio. Pero antes de continuar, necesitaba tocar un tema inevitable: el café. «Julián, quiero que entiendas algo. El café no es malo por sí mismo, pero en tu situación actual es como echarle fuego a una herida abierta. Aumenta la urgencia, irrita la vejiga, empeora la inflamación y te hace sentir que todo va peor de lo que realmente es». Él hizo una mueca entre resignación y tristeza. «Doctora, es que es lo único que me despierta». Yo sonreí ligeramente. «Entonces vamos a buscar alternativas. No te lo voy a quitar para siempre. Solo mientras tu cuerpo se recupera. Piensa en esto como cuando llevas el coche al taller. Si sigues acelerando mientras está fallando, lo único que haces es empeorar la máquina. Tu cuerpo funciona igual». A Julián, mecánico de corazón, esa metáfora le pegó directo. Bajó la mirada y dijo: «Tiene sentido, supongo». Luego ocurrió algo que cambió el tono de la consulta. Con voz baja, casi un susurro, me preguntó: «Doctora, ¿usted cree que puedo mejorar, que puedo volver a sentirme normal?». Me apoyé en el escritorio, inclinándome hacia él. «Julián, no solo puedes mejorar. Tienes todas las herramientas para hacerlo. Pero necesito que entiendas algo: la salud no se trata de suerte. Se trata de decisiones. Y tú estás empezando a tomarlas». Esa frase lo dejó pensativo, como si por primera vez se diera cuenta de que tenía poder sobre su propio cuerpo. No todo dependía del miedo ni de su historia familiar. Él podía elegir. Al final de la cita,
cuando se levantó para irse, su postura ya no era la del hombre derrotado que había entrado días atrás. Seguía preocupado, sí. Pero había recuperado algo invaluable: dirección. Lo que no sabía aún era que el proceso de recuperación no solo le revelaría la verdad detrás de sus síntomas, sino también un secreto profundo que llevaba años ignorando: que su vida, tal como la vivía, no solo le estaba dañando la próstata. También le estaba robando algo mucho más grande. Y estaba a punto de descubrirlo. Las siguientes 2 semanas fueron un periodo de ajustes, incomodidades y descubrimientos para Julián. Me mandaba mensajes breves a través del sistema del consultorio: doctora, sigo con urgencia pero menos, hoy dormí mejor, solo me tomé una taza descafeinada, pero la extrañé. Yo respondía cada uno con indicaciones puntuales, porque sabía que mantenerlo acompañado era parte del tratamiento. Cuando finalmente regresó a consulta, venía diferente. No solo físicamente, aunque ya se le veía menos tenso, sino emocionalmente. Caminaba con más seguridad, como si estuviera reencontrándose con algo que había perdido hacía mucho tiempo. Doctora, dijo apenas se sentó, no sabía cuánto daño me estaba haciendo yo solo. Le pedí que me contara. Y ahí salió la verdad que no habíamos tocado: Julián vivía para trabajar. 12, 14 horas en el taller. Comía mal, dormía peor. No tenía hobbies, no tenía respiros, no tenía pausas. Su vida era una línea recta hacia el agotamiento, y su próstata no era más que el primer órgano en protestar. Mi esposa me ha dicho 1000 veces que me cuide, confesó. Pero yo siempre digo que primero está el trabajo. Que la casa, que las cuentas, que los hijos. Y ahora me doy cuenta de que, si me descompongo yo, se descompone todo lo demás. Esa es una frase que resume la vida de miles de hombres. No son irresponsables. No son descuidados. Son personas que creen que ser fuertes significa no detenerse nunca. Hasta que el cuerpo los obliga. Julián, le dije, tu próstata no es el problema. Es el mensajero. Te está diciendo que tu vida no es sostenible así. Hubo un silencio largo, muy largo. Ese tipo de silencios donde el paciente se enfrenta a sí mismo más que al médico. Luego le mostré los estudios recientes. La infección estaba cediendo. La inflamación había disminuido. El sangrado no había vuelto. Todo parecía avanzar correctamente. Pero también noté algo más: sus niveles de estrés estaban por las nubes, sus marcadores inflamatorios generales elevados. Su cuerpo gritaba que necesitaba descanso, cambios, respiros. Le pregunté cuándo fue la última vez que tomó un día libre. Se rió. ¿Un día libre, completo? Tal vez hace 10 años. Su sonrisa no era feliz. Era resignada. Le expliqué que la inflamación crónica, el estrés constante y la falta de sueño afectan directamente la salud prostática, y no solo eso, afectan el corazón, la digestión, las hormonas, la mente. Tu cuerpo está trabajando en modo emergencia todo el tiempo, le dije. Y cuando un cuerpo vive en emergencia, lo primero que se descompensa es lo más vulnerable. En tu caso, la próstata. Julián se quedó mirando sus manos, como si viera en ellas los años que había gastado sin darse cuenta. Y entonces me dijo, nunca pensé que algo tan pequeño pudiera cambiarme tanto. Lo pequeño se vuelve grande cuando se ignora, respondí. Al final de la cita, le pedí que hiciera algo que para él sería más difícil que dejar el café: tomar un día para sí mismo. Un solo día. Sin taller. Sin pendientes. Sin obligaciones. Me miró como si le estuviera pidiendo cruzar un desierto. Doctora, no sé si puedo. Por eso te lo estoy pidiendo, dije. Julián salió del consultorio con medicamentos, indicaciones y una tarea emocional pendiente. No imaginaba que ese día libre, uno que había postergado por años, le revelaría algo que cambiaría por completo el rumbo de su tratamiento. Algo que había estado evitando enfrentar desde hacía demasiado tiempo. Y que estaba a punto de salir a la luz. El día libre que le pedí a Julián no llegó sin resistencia. Me escribió 2 veces la noche anterior: doctora, ¿segura que no pasa nada si falto al taller? Y luego, más tarde,
me siento raro, como si estuviera haciendo algo malo. Lo tranquilicé. Le dije que ese día no era un lujo, sino parte de su tratamiento. Aún así, llegó a la mañana siguiente sin saber qué hacer consigo mismo. Su esposa, Clara, fue quien le dio el empujón final. Según me contó después, ella lo miró con una mezcla de cariño y cansancio acumulado. Julián, si no te cuidas tú, ¿cómo quieres que te cuidemos los demás? Aquella frase lo acompañó durante toda la mañana, como si le hiciera eco en el pecho. Decidió caminar. Algo simple, pero desconocido para él. Caminó por su propio barrio como si lo viera por primera vez. Escuchó el ruido de los pájaros, el sonido de los coches, el saludo de un vecino que hacía años no veía. Y ahí, durante esa caminata aparentemente insignificante, algo dentro de él empezó a aflojarse. Pero fue cuando llegó al parque del vecindario que ocurrió lo inesperado. Julián vio a un niño pequeño aprendiendo a andar en bicicleta, tambaleándose torpemente mientras su padre lo seguía de cerca. El niño cayó, lloró un poco, el padre lo levantó con paciencia, lo abrazó y lo animó a intentar de nuevo. La escena era normal, cotidiana, pero a Julián le golpeó como un recuerdo intenso, casi olvidado. Me lo contó con voz baja días después, como si aún le costara admitirlo. Doctora, en ese momento pensé en mi papá. En cómo nunca lo vi así. Nunca lo vi cuidarse. Nunca lo vi detenerse. Él siempre trabajaba, siempre estaba cansado, y cuando enfermó, ya era demasiado tarde. El nudo en su garganta regresó con fuerza. Sentí miedo, pero no por mí. Sentí miedo por mis hijos. Porque estoy repitiendo lo mismo. Ese fue el verdadero punto de quiebre. A veces, lo que hace cambiar a un hombre no es el propio dolor, sino la posibilidad de causar dolor a quienes ama. Julián se sentó en una banca y lloró. No por la próstata, no por los síntomas, sino por una vida entera llevada en modo automático. Por los años dedicados al trabajo y no a sí mismo. Por darse cuenta, quizá demasiado tarde, de que también tenía derecho a estar bien. Cuando llegó a casa, Clara lo vio distinto. Él no dijo nada al principio. Solo la abrazó. Un abrazo largo, uno que llevaba años sin darse permiso. Ella le devolvió el abrazo en silencio, como si ambos supieran que algo dentro de él estaba cambiando. Al día siguiente regresó a mi consultorio, no por una urgencia, sino porque necesitaba hablar. Doctora, creo que por primera vez entendí lo que me está pasando. No es solo la próstata. Soy yo. Mi vida. Asentí. Eso que acabas de decir es más importante que cualquier estudio. La inflamación se puede tratar. Los hábitos se pueden cambiar. Pero el entendimiento, ese solo nace cuando uno se detiene a escucharse. Julián respiró hondo. No quiero volver a vivir como antes. Entonces vamos a reconstruirte poco a poco, le dije. No solo tu salud, sino tu forma de vivir. Él asintió, convencido, con una firmeza que no había tenido al inicio del tratamiento. Pero aún quedaba una pieza pendiente del rompecabezas, un estudio final que definirá el rumbo completo de su recuperación. Un estudio que podría confirmar tranquilidad absoluta. O revelar algo que no habíamos anticipado. Y ese resultado estaba por llegar. El estudio pendiente era una cistoscopia, un procedimiento sencillo pero crucial para entender la causa real del sangrado que había tenido Julián. Se lo expliqué con calma, una cámara pequeña para revisar el interior de la vejiga y la uretra. No era doloroso, pero sí incómodo. Aún así, Julián aceptó sin resistencia. Ya no actuaba desde el miedo, sino desde la responsabilidad. El día del procedimiento llegó puntual. Nervioso, sí, pero firme. Mientras preparábamos el equipo, me dijo en voz baja, doctora, pase lo que pase, gracias por no tratarme como un caso más. Le sonreí. No puede ser un caso más cuando estás luchando por tu vida. La cistoscopia comenzó. Yo observaba atentamente la pantalla mientras avanzábamos. Todo parecía normal al principio, la uretra limpia, sin obstrucciones anómalas. La próstata agrandada,
pero dentro de lo esperado para su edad, la vejiga con signos de irritación, pero sin lesiones evidentes. Julián respiraba entrecortado, siguiendo mis palabras mientras narraba cada paso para tranquilizarlo. Pero cuando giré la cámara hacia el fondo de la vejiga, vi algo que me hizo detenerme un segundo. Un punto rojizo, pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para llamar mi atención. Julián lo notó por mi silencio. «Doctora, ¿qué es eso?». No respondí de inmediato. No porque fuera grave, sino porque necesitaba observarlo mejor. Era una lesión diminuta, probablemente inflamatoria, tal vez resultado de la infección que ya estábamos tratando. No tenía bordes irregulares ni características preocupantes, pero aún así, necesitaba confirmarlo. «Julián, tranquilo», dije finalmente. «Es una zona irritada. Vamos a tomar una muestra para descartar cualquier problema. No quiero que te asustes. Lo que veo no parece maligno». Aún así, él palideció. Cuando terminamos, lo ayudé a incorporarse y le expliqué todo con claridad. Era indispensable enviarla a análisis. La mayoría de estas lesiones eran benignas, pero la medicina no se basa en suposiciones. Él asintió, respirando lento, intentando procesarlo. Pero lo que realmente lo quebró no fue la lesión. Fue la espera. Durante los días que siguieron, Julián regresó a ese estado que conocía demasiado bien, la ansiedad silenciosa. Esa que se siente cuando uno espera una llamada, un resultado, una palabra que puede cambiarlo todo. Él intentó mantenerse ocupado, intentó seguir mis indicaciones, intentó dormir, pero el miedo es terco, y vuelve por las noches. Clara me llamó una tarde. «Doctora, Julián está diferente. Quiere hablar con usted antes de que salgan los resultados». Le di una cita al día siguiente. Cuando entró al consultorio, traía los ojos cansados. No de dolor físico, sino de pensar demasiado. Se sentó frente a mí y me dijo algo que no esperaba escuchar. «Doctora, si sale algo malo, no quiero que mi familia lo vuelva a vivir. No quiero repetir la historia de mi papá». Lo dejé hablar. Julián me confesó que había cargado durante años una culpa que nadie le había pedido, la de no haber entendido la enfermedad de su padre, la de no haber podido ayudarlo, la de creer que la historia se repetiría sin remedio. Ese miedo lo había perseguido en silencio cada vez que sentía un síntoma, cada vez que escuchaba una historia ajena, cada vez que alguien mencionaba la palabra cáncer. «Pero quiero enfrentar lo que venga», dijo al final. «Solo, no quiero hacerlo solo». Le tomé la mano con firmeza. «Julián, no lo vas a hacer solo. Y pase lo que pase, vas a tener claridad. La incertidumbre es peor que cualquier diagnóstico. Tú ya diste el paso más difícil». Él cerró los ojos, respiró hondo, y esperó. Faltaban solo 24 horas para saber la verdad. El resultado llegó temprano, más rápido de lo habitual. Lo recibí en mi bandeja médica mientras revisaba otros casos, y al ver el nombre de Julián en la parte superior sentí la familiar tensión que acompaña cada diagnóstico importante. Respiré profundo antes de abrirlo. Aprendí hace años que los médicos también sentimos miedo, solo que lo administramos diferente. La biopsia de la lesión mostraba inflamación crónica, células irritadas pero no malignas. Ni rastro de cáncer. Un hallazgo incómodo, sí, pero completamente tratable. Era la mejor noticia que Julián podía recibir. Sin embargo, no quise llamarlo por teléfono. Un resultado así merece ser dicho con presencia, con calma, con humanidad. Le pedí que viniera ese mismo día. Cuando entró al consultorio, traía el corazón en la mano. Sus pasos eran lentos, como si cada uno pesara más que el anterior. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. Yo cerré su expediente con suavidad y lo miré a los ojos. «Julián, ¿estás bien?». Él frunció el ceño, como si no hubiera entendido. «¿Cómo que bien, doctora?». «Bien. La lesión no es cancerosa. No hay células malignas. Tu cuerpo está inflamado, sí, pero no enfermo de la manera que más temías». Hubo un momento de silencio que pareció eterno. Su respiración se detuvo. Luego, como si alguien soltara un nudo dentro de él,
Julián dejó caer la cabeza entre las manos. No lloró al principio. Solo respiró. Pero esa respiración era la de un hombre que llevaba años ahogándose sin saberlo. Después sí lloró. De alivio, de cansancio, de miedo acumulado. Yo esperé a que terminara. A veces, el llanto es la medicina que falta. Cuando por fin levantó la mirada, dijo: «Doctora, pensé que ya estaba condenado». Negué. Estabas desinformado. Y eso duele más que cualquier enfermedad. Le expliqué con detalle el significado del resultado, la importancia del tratamiento que habíamos iniciado y los cambios que ya estaba implementando. Todo apuntaba a que, con disciplina, su recuperación sería completa. Julián escuchaba con atención, pero había algo más que necesitaba decir. «Me siento tonto», confesó. «Por dejar que el miedo me comiera así». «Julián», respondí, «el miedo no te hace tonto. Te hace humano. La diferencia está en lo que haces con él. Y tú decidiste enfrentarlo». Ese fue el verdadero punto de inflexión. No la lesión. No el estudio. Sino aceptar que su vulnerabilidad no era un defecto, sino un camino hacia la salud. Luego hablamos de lo que seguía: reducir la inflamación, regular su consumo de café, hidratarse mejor, dormir, mover el cuerpo, bajar el estrés, retomar lentamente actividades que le dieran vida. Cada indicación estaba diseñada para recuperar no solo su próstata, sino su bienestar general. «Tu cuerpo te está pidiendo atención», le dije. «No te está castigando. Te está guiando». Julián asintió, más calmado que nunca. Al levantarse para irse, hizo algo inesperado. Se quedó quieto, respiró hondo y dijo: «Doctora, creo que por primera vez en años siento que tengo futuro». Le respondí: «No solo futuro. Tienes control». Cuando salió, lo vi caminar distinto. No perfecto, no sin miedo, pero con una claridad que no tenía antes. La noticia había sido un alivio, pero también un recordatorio de que su vida necesitaba cambios profundos. Y mientras lo veía alejarse por el pasillo, supe que la parte más difícil no sería la medicina, sino lo que él debía enfrentar fuera del consultorio. Lo que Julián aún no sabía era que el verdadero desafío estaba por venir: aprender a vivir de una manera completamente distinta a la que había llevado durante décadas. Y eso sería su verdadera prueba. Durante las semanas siguientes, Julián comenzó a transformarse, pero no de una manera abrupta ni espectacular. Fue un cambio silencioso, casi imperceptible al inicio, como esos motores que parecen apagados pero siguen funcionando debajo del capó. Había dejado el café tradicional, tomaba agua cada pocas horas, caminaba por las tardes y, por primera vez en muchos años, dormía más de 5 horas seguidas. Pero no todo era fácil. Había días en los que el cuerpo le recordaba los viejos hábitos: urgencia ligera, cansancio, la tentación de volver a su termo de litro lleno de café oscuro. Me escribía mensajes breves: «Doctora, hoy tuve más molestias. Creo que no dormí bien, será normal». Y yo le respondía con la misma paciencia que se tiene con alguien que aprende a vivir de nuevo. Un jueves por la mañana llegó al consultorio sin cita. Se veía inquieto, pero no asustado. «Doctora, necesito hablar con usted». Lo pasé de inmediato. «¿Qué pasó, Julián?». Se sentó, respiró hondo y dijo: «Creo que estoy empezando a entender por qué me enfermé. No por la próstata, no por el café, no por la infección. Algo más profundo. Mi hijo me dijo algo el otro día», continuó. «Me dijo: papá, tú nunca estás. Siempre estás cansado, siempre estás trabajando». Y me di cuenta de que estaba ausente incluso cuando estaba en casa. Sus ojos se humedecieron. «Doctora, pensé que trabajar tanto era amar a mi familia. Pero ahora veo que estaba usando el trabajo para no sentir, para no pensar, para no enfrentar lo que me dolía». Ese tipo de revelaciones no se enseñan en la escuela de medicina, pero son igual de importantes que cualquier estudio de laboratorio. Le pregunté: «¿Qué era eso que no querías enfrentar?». Julián bajó la mirada. «La muerte de mi papá». No la lloré. No la entendí. Solo seguí trabajando, como él hacía. Y sin darme cuenta,
empecé a vivir como él. Sin descanso. Sin pedir ayuda. Sin detenerme. El consultorio quedó en silencio. Era la primera vez que Julián hablaba desde su herida, no desde su miedo. Tu cuerpo te obligó a detenerte, le dije suavemente. Cuando el alma calla, el cuerpo grita. Él asintió. Por eso quiero cambiar, doctora. No solo para sentirme bien, sino para no repetir ese ciclo con mis hijos. Ahí entendí que Julián no estaba luchando contra un diagnóstico médico. Estaba luchando contra una herencia emocional. Una que había cargado sin cuestionar durante décadas. Le di nuevas recomendaciones. Ejercicios de respiración, pausas activas en el taller, limitar las jornadas de trabajo, un día a la semana sin obligaciones. Pero también le pedí algo más difícil. Habla con tu familia. Diles cómo te sientes. No cargues solo con esto. Él tragó saliva. No sé si pueda. Por eso precisamente debes hacerlo, respondí. Esa tarde, Julián tomó una decisión. Llegó a casa, se sentó con su esposa y con sus hijos y, por primera vez en mucho tiempo, habló con honestidad. No como el mecánico fuerte que arregla todo, sino como un hombre que también siente, que también teme, que también necesita apoyo. Me contó después que su esposa lloró en silencio mientras él hablaba, no por tristeza, sino por alivio. Sus hijos lo abrazaron. Y él, entre lágrimas, dijo, no quiero que mi vida se me vaya sin vivirla. A partir de ese día, no solo cambiaron sus hábitos. Cambió su manera de relacionarse con el mundo. Y cuando llegó a su siguiente consulta, pude ver en él algo que no había visto antes: paz. No la paz absoluta, sino esa que nace cuando por fin dejas de huir de ti mismo. Pero aún faltaba un último paso. El más importante. Uno que no tenía que ver con medicina, sino con propósito. El mes siguiente fue, para Julián, un renacimiento silencioso. No un cambio de esos que se presumen, sino uno que se siente hacia adentro. Su inflamación había bajado, el sangrado no volvió, la urgencia disminuyó notablemente. Pero lo más importante era otra cosa: se veía más ligero, más presente, más vivo. Llegó a su última consulta con una sonrisa tímida, como si no supiera si estaba permitido sentirse tan bien. Doctora, dijo al sentarse, creo que ya entiendo lo que usted quería que entendiera desde el principio. Lo dejé hablar. Pensé que venía aquí por la próstata. Pero en realidad venía por mi vida. Esa frase me atravesó. Porque era verdad. Sus síntomas habían sido solo la puerta de entrada a algo mucho más profundo. El descubrimiento de que cuidar el cuerpo es también cuidar el alma, y que no hay salud completa si uno vive desconectado de sí mismo. Le revisé los estudios finales. Todo estaba en rango. La inflamación controlada, la infección resuelta, los valores estables. Era un cierre clínicamente impecable. Pero mi labor no terminaba ahí. Julián, le dije, ya no solo necesitas mantener tu salud. Necesitas mantener tu rumbo. Él asintió. He estado pensando mucho, y creo que quiero cambiar mi manera de trabajar. No dejar el taller, pero sí dejar de vivir ahí. Quiero estar con mi familia. Quiero hacer cosas que nunca hice. Quiero tiempo. Sonrió con cierta vergüenza. Hasta compré un libro. Hace años que no leía nada. Su transformación no era un milagro médico. Era la consecuencia directa de haberse permitido sentir, entender y decidir. 3 pasos que muchos hombres evitan por miedo, pero que pueden cambiar el destino de una vida. Le pregunté entonces algo que siempre hago al final de un proceso largo. ¿Qué aprendiste de todo esto, Julián? Él respiró hondo. Que el cuerpo avisa cuando el alma se cansa. Que ser fuerte no es aguantar, es saber cuándo parar. Y que no quiero volver a vivir dormido. Hizo una pausa, miró por la ventana del consultorio y dijo algo que nunca olvidaré. Doctora, pensé que mi historia iba a terminar como la de mi papá. Pero ahora entiendo que yo puedo escribir la mía. Ese era el cierre que esperaba escuchar. Me pidió un último consejo. Solo uno, dijo riendo.
¿Puedo volver a tomar café algún día? Reí también. Claro que sí, Julián. Pero ahora sabrás escucharte. Una taza no te va a quitar la salud, pero ignorarte sí. Toma café. No te tomes la vida como antes. Se levantó para irse y, antes de abrir la puerta, se detuvo. Gracias, doctora. No por curarme, sino por enseñarme. Cuando salió del consultorio, lo vi caminar con esa calma que solo tienen los hombres que por fin dejan de pelear con su propio cuerpo. Era otra persona. No porque los síntomas hubieran desaparecido, sino porque había recuperado algo que creía perdido, la capacidad de elegir cómo quiere vivir. Y mientras guardaba su expediente, pensé en algo que siempre repito, pero que cada paciente me recuerda de una nueva manera. La salud no es solo evitar enfermedades. Es aprender a escucharse. Es romper silencios. Es construir una vida que uno pueda habitar sin miedo. Esa es la verdadera medicina. Y Julián, al fin, la había encontrado.